De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2014 el 6% de la población mexicana manifestó tener algún tipo de discapacidad. Aproximadamente estamos hablando de 7.1 millones de personas. De esta cantidad, el 48% consideraron que sus derechos no se respetan y casi la tercera parte, el 31%, afirmó que en los últimos 5 años se les negó algún derecho sin justificación. Este es el episodio número 6 del podcast de Lunes de Carlitos. El tema del día de hoy, personas con discapacidad. Sean bienvenidos a Lunes de Carlitos, un podcast de desarrollo humano, salud y bienestar, una producción de JL Digital. ¡Comenzamos! Ven, 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 ven. Amigos, sean bienvenidos a este su podcast favorito, Lunes de Carlitos, el podcast en el que usted descubre, afirma o reafirma la mejor versión de usted mismo. El día de hoy tenemos un tema, ya como lo vieron, la verdad, en el cual a mí me importa mucho. Es un programa muy interesante el que vamos a tener el día de hoy, ya que vamos a hablar sobre personas con discapacidad. Y para eso tenemos a la licenciada en Educación Especial, nuestra experta del día de hoy, Sandra. Sandra, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación y pues me da mucho gusto que nos estemos dando el tiempo para platicar acerca de las personas con discapacidad, un tema muy importante y muy relevante en la actualidad. Exactamente. Acabas de mencionar algo muy importante. Nos estamos dando el tiempo de poder hablar de estos temas, porque usualmente yo creo que todos hemos convivido o hemos estado en algún momento con personas con alguna discapacidad y no hemos sabido qué hacer o hemos tenido un trato no tan bueno hacia ellos, y no es tanto por el hecho de que nosotros los estemos tratando mal o no querramos tratarlos como debería, sino que simplemente pues no tenemos ese conocimiento, no sabemos realmente, y eso es lo que nos provoca pues tener a veces ciertas acciones que no van tan de acuerdo a esas personas, ¿verdad? Como darles un trato digno, por así decirlo. Cuéntanos, Sandra, ¿qué es discapacidad? ¿Qué es una persona con discapacidad? Bueno, una persona con discapacidad es aquella que presenta limitaciones en diversos aspectos, puede ser en limitaciones motrices, auditivas, visuales e intelectuales. Que pues esta dificultad pues no le permite relacionarse como todos nosotros o de manera normal, como podríamos nosotros llamarle, en la sociedad o en la escuela, que es un punto también muy importante que hay que hacer hincapié. Claro, que no entra dentro de este rol de vida, ¿no? De esta dinámica que tenemos nosotros. Ellos tienen esta limitación tal cual. Y yo te quisiera preguntar, ¿es realmente, cómo está bien dicho, es una persona con discapacidad o una persona con capacidades diferentes? Porque cuando empecé a buscar información sobre este tema, sí me topé como que con estos dos conceptos, que era prácticamente lo mismo, pero pues lo ponían de diferente forma. ¿Cómo es la manera correcta? Ok, la manera correcta es personas con discapacidad. Si lo vemos del lado de que pues todo ser humano, todas las personas tenemos en sí capacidades diferentes por el hecho de que no todos somos iguales. Entonces, el concepto correcto son personas con discapacidad. Ok, muy bien. Y de hecho, bueno, un concepto que yo encontré por parte de la Organización Mundial de la Salud dice que es un término general que abarca las diferencias, las limitaciones y la actividad y restricciones de la participación, que es lo que anteriormente pues ya has mencionado, ¿no? El hecho de que las personas pues tengan esa limitante tal cual. En esta cuestión pues dice deficiencia porque tiene problemas que afectan una estructura funcional corporal. Limitaciones porque son dificultades para realizar acciones o tareas. Exacto. Y restricciones porque son problemas para participar en situaciones vitales, que era que prácticamente es como que nuestro día a día, ¿no? Exacto. Ellos no, yo puedo poner un ejemplo muy claro. Hay una serie que me gusta mucho que se llama The Good Doctor,
que el personaje principal es Sean Murphy, que es un doctor cirujano, Ujú. y él tiene autismo. Entonces, él, pues bueno, toda la serie, la verdad, es muy incluyente porque pues sí, como que muestra las dificultades de esta persona. De una persona autista. Y muchas veces pues pasa que esta persona por mucho ruido o por mucho estrés se empieza como que a Alterar. alterar, Ujú. se empieza a alterar y como que se bloquea. Entonces, más o menos por aquí podemos ir tratando de entender, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con estas limitaciones o con estas restricciones? Ujú. Muy bien. ¿Cuántos tipos de discapacidad tenemos así o se conocen o cómo están divididos estos tipos de discapacidad? Bueno, básicamente en 4 discapacidades, que es la discapacidad motriz, ¿Mm? la discapacidad intelectual, la discapacidad auditiva y la discapacidad visual. Ok, muy bien. Vamos igual de, pues uno por uno. Sí. ¿Te parece? Las personas con discapacidades motriz, que usualmente son las personas que están en silla de ruedas. Sí, que no pueden caminar o tienen una dificultad en alguna de sus extremidades. Ok, muy bien. Las personas con discapacidad visual, ¿son las personas que literalmente no ven completamente o que ven con un ojo o cómo? Sí, puede ser las que tienen baja visión o que son ciegas totalmente, ceguera total. Ujú. Ok, muy bien. Las personas con discapacidades auditivas. Auditivas son las personas que no pueden escuchar nada, o sea, sordas totales, profundas, le dicen sordo profundo, o aquellos que tienen solo una afectación en un oído. Ok, estas personas, Se le conoce como hipoacusia. hipoacusia. Ujú. Ok, muy bien. Y son las personas que son sordas, pues tampoco pueden hablar o sí hablan. Bueno, ese Yo es sí tengo también esa un duda. concepto erróneo, ¿verdad? Las personas que son sordas, el término o el concepto sordomudos es un término erróneo para referirse a ellas porque son personas que sí pueden hablar, no se encuentran afectadas sus cuerdas vocales, entonces pueden realizar sonidos, pero la única discapacidad es la auditiva. Entonces ellos se comunican, tienen varios métodos de comunicación, uno de ellos puede ser por medio de la lengua de señas. Otro puede ser por medio pues de la lectura de los labios, o incluso hay personas que no manejan la lengua de señas, pero dentro de su contexto familiar han desarrollado un método de comunicación que son por medio de señas, pero son convencionales, no es un lenguaje pues estructurado como la lengua de señas. Sí, no es un lenguaje universal, por así Exacto. decirlo. Ujú. Wow, eso no lo sabía. Sí. No lo esperaba y no lo sabía. Pero yo no sabía eso. Entonces, no existen las personas sordomudas. O sea, no en el sentido de que tal cual como la definición. Ah, exacto. Ajá. O sea, sí Ok. hay personas que a lo mejor no se pueden comunicar, pero no es el término, ¿verdad? A lo que nos estamos Ok. refiriendo en Y es por este lo momento. mismo que pues como no escuchan, pues no saben cómo. ¿Cómo expresarse oralmente? Ujú. Wow, muy bien, Sí. muy bien. Después tenemos a las personas con una discapacidad intelectual, que yo creo que es la discapacidad más amplia que tenemos, porque pues si bien las personas que tienen una discapacidad motriz, visual o auditiva, pues son como que más específicas, ¿verdad? Que es oído, que es la vista y bueno, las motrices pues también, ¿verdad? Pero Es como que más visible, te das Eh, cuenta de cuando existe una discapacidad. exactamente, te das cuenta y pues lo puedes identificar, o sea, si le falta un brazo, pues te das cuenta que no tiene un brazo o una pierna o las extremidades, etcétera. Pero aquí en las personas con discapacidades intelectuales existe un mundo de discapacidades que están encerradas en no es cierto, no son discapacidades, de enfermedades se podría decir. No son tampoco. enfermedades. Ay, ayúdame. Sí, mira, dentro de la discapacidad intelectual hay un repertorio de trastornos, se podría decir, que existen o que se correlacionan con la discapacidad intelectual. Por Ok. ejemplo, un autista no es una persona enferma, es Ujú. una persona que tiene se engloba en lo que es la discapacidad intelectual.
¿Sí Sí, me claro, entiendes? claro. Ujú. Algunos pueden tener esa afectación, otros hay autistas muy inteligentes, como el caso de la serie que comentabas. Ah, Él claro. no presenta discapacidad intelectual, él es una persona autista y lo podemos ver en sus características y que es una persona que se ha desarrollado y que ha estudiado y que ha podido avanzar y salir adelante. Ya es un médico, ¿verdad? En la serie. Sí. Pero hay muchas, ¿qué otra te podría decir? Por ejemplo, el síndrome de Down está relacionado en la discapacidad intelectual. ¿Sí me Ok. entiendes? Hay varios síndromes o trastornos que se engloban dentro de la discapacidad intelectual. Ah, ok, muy bien. Ujú. Sí, ese era síndromes o trastornos. Ya. No, se me estaba yendo. No. Pero bueno, la cuestión por la cual trato como que de enfatizar cada uno, a pesar de que pues por sus mismos nombres los podemos identificar entre comillas, pues porque muchas veces no nos referimos a esas personas de la manera adecuada, como claramente lo acabo de hacer, pero igual y vamos a tratar o yo les voy a tratar de dar unos pequeños ejemplos de cómo las personas se refieren a las personas con discapacidad de una manera como que de cariño, ¿no? Le dicen de uno de que, ay, bueno, de cariñito, el sordito o el Ajá. mudito, cosas así, ¿no? Entonces, Sí. vamos a tratar más o menos de aprender un poco del lenguaje incluyente. Exacto. Y pues para empezar, pues con las personas con discapacidad, así tal cual, Así tal cual. uno se refiere a ellos como que, es que él es discapacitado, o es que él está pues malito, ¿no? Todo el mundo utiliza mucho esa palabra y no, nos tenemos que referir ya a ellos como personas con discapacidad, tal cual Exacto. así la Sí, palabra. tal cual así la palabra. Ujú. En las personas con discapacidad motriz es muy común pues también decir que está inválido o minusválido y pues no, deberían de ser personas con una discapacidad motriz. Motriz. Ujú. Exactamente, muy bien. En la visual pues la muy común, ¿verdad? Es que él está cieguito o tiene los ojos cerrados o no sé, ¿verdad? Cada persona le pone su nombre, pero tal cual se tiene que decir que es una persona con discapacidad Visual. O invidente también está o bien. invidente. Ujú. Ok, muy bien. En la auditiva, pues que está sordito o que bueno, hay personas que igual incluso nada más en la auditiva, hay personas que no están totalmente o al 100% sordas Ujú. en este sentido, sino que pues tienen nada más o escuchan muy bajo. Ajá. Pero pues igual a esas personas se tienes que decir personas con discapacidad auditiva. Ujú. Muy bien. Y pues los últimos, que es la intelectual, que es en donde pues ahí sí hay un repertorio inmenso, ¿verdad? Pero las más comunes pues podemos decir que es de que está enfermito de la cabeza o no, es que él está malito, o por así decirlo, Sí, y pues que no, no no son es un correctos. tamal ni es un tamalito, él es una persona con una discapacidad intelectual. Intelectual. Así es, tal cual así nos tenemos que empezar a referir hacia estas personas o tenemos que empezar a hablar con ellas con este tipo A de usar términos lenguaje. correctos. Ujú, Exactamente. Más que nada. Ujú. Muy bien. Y pues bueno, hay muchas causas por las cuales una persona puede ser discapacitada, porque muchas veces pensamos que es de nacimiento, que ya así sucede, así que bueno, pues ya naciste discapacitado. Pero también existen muchas otras razones, aparte de las de nacimiento. ¿Cuáles son esas otras causas por las cuales una persona es discapacitada o puede llegar a ser discapacitada? Bueno, existen varias, y incluso hay muchos términos médicos también para hacer mención sobre eso, pero puede ser por herencia, puede que haya ocurrido algo durante el embarazo, o un accidente cuando la persona estuvo embarazada, o al momento del nacer hubo alguna complicación, o incluso después de nacer puede que también haya existido una complicación y eso puede generar alguna discapacidad. Ok, muy bien. Yo nada más he escuchado que, por ejemplo, cuando nacen, de que les falta un poco el oxígeno. Ese también puede ser Sí. un motivo. Muy bien. Te lo pregunto porque muchas personas creemos, ¿verdad? Que no vamos a ser o que no tenemos la posibilidad de ser discapacitados, ¿no? Que decimos, bueno, eso nunca me va a pasar a mí o yo nunca voy a estar en esa situación y por eso muchas veces pues no hacemos caso o no
nos preocupamos por este tema, ¿verdad? No es tan común hablarlo en la mesa. Y la verdad es que una de las principales, bueno, yo me puse a investigar y según el INEGI, una de las principales causas por las cuales las personas se vuelven personas discapacitadas, pues una es por enfermedad, que es la mayoría, que es por el 41%, por edad avanzada, también cuando uno llega a la tercera edad, pues empieza a tener ciertas discapacidades, que es el 33%, el siguiente pues es por nacimiento, que es la que ya hemos platicado, el siguiente porcentaje pues es por accidentes, y el último, que es terrible, pues es por violencia también. Bueno, parte de estas estadísticas muestra que las mujeres son más propensas a tener una discapacidad en la edad de adultez, y los hombres, pues porque estamos bien mensos, pues más es por accidentes más que nada. Yo cuando cumplí 15 años, a mí me operaron tuve mi primera operación de rodilla, y en ese momento no tuve una discapacidad tal cual, pero por un lapso de unos 2 o 3 meses sí necesité de usar muletas, no pude utilizar mi pierna, que prácticamente, pues, se pudiera decir que me puse en el lugar de las personas, ¿verdad? Que igual pueden tener una discapacidad motriz. Muchos también tenemos estas posibilidades, ¿verdad? De llegar a tener o de llegar a ser personas con discapacidad en un futuro. Y por eso yo creo, o por eso para mí es muy importante el compartir este tema con las demás personas, para poder lograr un poco más de empatía hacia este problema, y no problema como tal cual de las personas, sino que es un problema de nosotros como sociedad, en el sentido de que si vemos cualquier estructura, cualquier arquitectura, ¿verdad? Una casa, un lugar público, pues no vemos rampas, ¿verdad? Para personas con silla de ruedas, o muchas veces a estas personas se les niega la educación, se les niega tal vez algún tipo de ayuda. ¿Qué implica ser una persona con discapacidad hoy en día? ¿Qué se necesita? Necesitan médicos, ellos también van a la escuela, no van a la escuela, ellos pueden o no trabajar. Cuéntanos más o menos un poco lo que es la vida de una persona con alguna discapacidad. Si quieres, escoge una en específico o podemos hablarla en general, pero de qué manera estas personas viven su día a día, qué es lo que tienen que llevar de cajón por el simple hecho de ser personas con alguna discapacidad. Bueno, así de manera general, una persona con discapacidad pues actualmente se encuentra muy limitante, e incluso pues nosotros como sociedad, como lo acabas de mencionar, no estamos preparados para pues ahora sí darles un trato digno y que ellos lleven una vida plena. Desde un comienzo, por ejemplo, al una persona ser diagnosticada con discapacidad, pues debe de tener ahora sí que como un médico de cabecera. Ellos incluso desde el momento en el que son diagnosticados deben de empezar a llevar un tratamiento. Deben de tomar medicamentos, pues asistir a hospitales, incluso unos toman, dependiendo de la discapacidad, pues tienen que tomar terapias, deben asistir a escuelas que tengan el personal capacitado y que realmente esa escuela sea incluyente, porque a veces pues no lo son. Deben existir en la infraestructura, debe de tener adecuaciones de acceso para las personas con discapacidad. Pues, ¿qué te puedo decir? También, imagínate una persona sorda, o sea, si tú o yo no sabemos la lengua de señas, pues ¿cómo se va a comunicar con nosotros? O sea, ¿cómo va a expresar algo que él siente? En los hospitales, ¿qué porcentaje de doctores utilizan la lengua de señas, por ejemplo? Sí, claro. ¿Cómo van a atender a una persona con discapacidad? Entonces, es ahora sí que un repertorio muy amplio de situaciones que te puedo decir y que pues debemos de trabajar en ellos, porque pues sí, ahora sí que la situación es muy difícil para ellos. Sí, claro, y sobre todo, algo que me gustaba que comentaste ahorita es el hecho de que las personas se quieren comunicar. O sea, al final de cuentas, estas personas quieren pues ser parte de, ¿verdad? De alguna u otra forma quieren participar y se quieren comunicar. Yo me acuerdo mucho, pues yendo al templo, a la parroquia,
había una persona que no sabía hablar o que no podía hablar. Y yo me acuerdo muy bien que pues cuando salíamos, pues esta persona se acercaba, era una señora, y me acuerdo muy bien que tú empezaste a hablar con ella a través de señas, y con el paso del tiempo pues ya pues digo, las semanas o el periodo de tiempo en el que fue la señora ahí, pues yo me acuerdo que se acercaba mucho contigo y platicaba y de esta forma. El poder darle a estas personas un espacio o el poder dar la oportunidad a estas personas de poder escucharlas en el sentido, o sea, de poder interactuar con ellas, el que estas personas te quieran decir algo, cómo les fue en su día, qué problemas tienen o alguna necesidad que tengan, y el poder saber que alguien las está escuchando para ellos es un gran regalo. Y es algo súper padre, y no pasa solamente con las personas que igual y son que tienen discapacidad auditiva, sino que pues también pasa con las personas, por ejemplo, con síndrome de Down o que tienen autismo, porque muchas veces ellos pues quieren participar, o sea, ellos quieren hablar, quieren hacer, quieren decir. Y justamente lo que decías, pues ellos necesitan ir a una escuela, o sea, ellos necesitan por lo menos aprender a cepillarse los dientes, a ponerse una playera, o sea, a empezar desde esos aprendizajes básicos del día a día. O sea, para ellos eso ya es un reto, o sea, eso ya es una meta, por así decirlo. Nosotros lo vemos súper normal, pero para ellos eso requiere de mucho esfuerzo. Exactamente, y muchas veces en las familias pues no hay esa capacidad de poder ayudarlos correctamente, y no por el hecho porque no quieran, sino porque pues muchas veces o no hay recurso o dos, no se sabe, o sea, no se sabe cómo ayudar a este tipo de personas. En México hay 2.500 escuelas especiales privadas se supone que son adecuadas para personas con discapacidad. De esta cantidad de escuelas, en la pandemia 1/3 de ellas quebró totalmente. Y poder pagar una escuela de esta característica para personas con alguna discapacidad está entre 35,000 y 45,000 pesos la colegiatura. Eso estamos hablando de la pura inscripción de la escuela. Pero aparte, ¿qué más se ocupa? O sea, ¿qué más ocupa una persona dentro de una escuela, incluso con estas, o sea, digo, que son para especiales? Esta modalidad. Exactamente, de esta modalidad. ¿Qué más ocupa una persona con alguna discapacidad? Existen lo que son las maestras sombra, creo. Cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, si nos referimos un poco al contexto escolar, te hablo de las escuelas que son ahora sí que de gobierno. Esas escuelas deben de contar con un equipo multidisciplinario. ¿Qué es el equipo multidisciplinario? Pues es el trabajo que realiza ahora sí que la psicóloga, la maestra de educación especial, la maestra frente a grupo y pues los padres de familia y en ocasiones las maestras sombras. Por lo regular, las maestras sombras son contratadas por los padres de familia, y dentro de las escuelas existe una maestra de educación especial que ahora sí que lleva todo el proceso de aprendizaje de los niños o de los chicos, adolescentes o jóvenes, pero sí, en las privadas es donde requieren el servicio de las maestras sombra, y básicamente son una guía, un apoyo y que con el niño, y que están en constante comunicación con la docente para que ahora sí que haya una conexión y busquen metas alcanzables o significativas para el aprendizaje del alumno. Ok, muy bien. Entonces esta maestra sombra lo que hace es literalmente ponerse al lado de la persona con discapacidad y pues sería como que su traductora, por así decirlo. Es apoyarla en las actividades. Dependiendo de la discapacidad que presente el alumno, buscamos también que sean autónomos. Entonces,
tenemos ahora sí que ciertas características que nos damos cuenta en qué momentos como que soltarlos para que ellos vayan aprendiendo o estar constantemente cerca de ellos porque algunos así lo requieren debido a la discapacidad y ser como su guía, o sea, ayudarlos, y sí es sentarse literalmente o atrás o por un lado del alumno y pues apoyarlo durante lo que duren las horas de clase. Uh-huh. Ok, muy bien. ¿A ti te ha tocado estar en alguna, o sea, dentro de una escuela pública, estar como maestra sombra? No he estado como maestra sombra como tal, pero sí estuve como maestra de apoyo en una escuela primaria. Eso fue terminando luego mi carrera, súper joven, de maestra de apoyo. Y actualmente me encuentro, soy la auxiliar o soy la encargada de una prepa que se llama CAET y es una prepa para jóvenes con discapacidad. Okay. Y pues como tal como maestra sombra no, pero como maestra de apoyo sí, y como maestra titular de alumnos con discapacidad también. Okay. ¿Y cómo es tu experiencia con los alumnos con discapacidad? Uy, ¿qué te puedo decir? Mira, es una experiencia única, por eso, bueno, yo desde que terminé mi carrera yo la amé, sí es de mucho trabajo, es de mucha constancia, de estarse preparando constantemente, pero es una carrera muy satisfactoria. Debido a las discapacidades, los logros en los alumnos son específicos, ¿no? Entonces… Claro. Tenemos que ponernos metas reales y cuando tú ves que logras una meta o un logro, aunque sea pequeñito en ellos, uy, no, te sientes la Mujer Maravilla en mi caso, sí, por ejemplo. O sea, sí, como tú lo mencionabas con anterioridad, hay hábitos tan sencillos para nosotros que ellos no los pueden realizar. Y que veas que tú, que por ejemplo, que un alumno agarró un lápiz y que pues no podía, o sea, eso para ti es algo maravilloso. Y hay muchas etapas en las cuales pues puedes sentirte mucha satisfacción de ver cómo van avanzando en los ámbitos, ya sea educativos o ámbitos de vida, o sea, cómo van avanzando es algo muy bonito. Ok, qué padre, qué bonita experiencia. Y sí, la verdad es que, pues bueno, ahí es una escuela, como tú dices, especial para personas con alguna discapacidad. Pero muchas veces pues no se puede llegar a ese tipo de escuelas o no se tiene la oportunidad de poder asistir a una. ¿Cómo ves tú el ambiente en el sentido, no sé si te ha tocado pues ver por ejemplo algún niño con discapacidad en una escuela en general, así bueno, con nosotros, demás niños, con otros niños? ¿Te refieres a un niño con discapacidad en una escuela donde hay niños regulares? O sea, así es. Bueno, es como te mencionaba, siempre y cuando haya el equipo, o sea, los maestros capacitados, yo creo que no debería existir ningún problema. O sea, si hay adecuaciones de acceso para las personas con discapacidad, si los maestros están preparados, si están capacitados, si están haciendo sensibilización con sus compañeros para que realmente exista una inclusión de una persona o de un alumno con discapacidad, no debería de existir ningún problema. Aquí la situación es de que pues realmente no todas las escuelas están capacitadas, no todos estamos ahora sí que poniendo nuestro granito de arena para que realmente tengamos una educación inclusiva, porque estamos trabajando en ello, pero realmente aún no lo logramos. Entonces, sí, claro. Pues te puedo hablar de que, por ejemplo, en las escuelas regulares de gobierno existe la USAER. La USAER es la Unidad de Servicios de Apoyo en Educación regular. USAER, esas son sus siglas, y es la maestra de apoyo, así le llaman, la que está al pendiente del alumno, incluso no puede tener discapacidad, puede tener alguna barrera para el aprendizaje, okay, la que sea, pero se trata de estar en apoyo constante, ahora sí que pues la psicóloga, la maestra y la maestra de apoyo para que pues haya avances en los alumnos y también la sensibilización con sus compañeros, porque también es un punto muy difícil en donde los compañeros no los incluyen, entonces claro, es un trabajo constante y entre todos. Y estamos hablando de que son niños, o sea, estamos hablando, o sea, en un contexto de que un niño con alguna discapacidad todavía tiene la oportunidad de ir a la escuela, pero entre los mismos niños
pues llegan a tener esta, pues pues así que lo excluyen, ¿no? O lo excluyen, o hay algunos que de plano pues sí pues les llegan a hacer bullying, llega a haber situaciones ahí complicadas. Estamos hablando de niños, pero incluso en el ambiente laboral, en un ambiente en el que se supone que hay adultos con una educación, con conciencia, Sí. que y se repite lo mismo, o sea, llega a haber esta misma, así que excluyen a las personas con discapacidad o no las quieren. Otros datos decían que, por ejemplo, el 46% de las personas encuestadas en 2014 se decía que las personas adultas en un área laboral decían que las personas con discapacidad no eran necesarias o provocaban dificultades. Y dificultades en el sentido de que no las querían. O sea, literalmente las excluían. Si las dejaban trabajar con ellos, pensaban que retrasaba más, así que los labores que se tenían que hacer. Y que precisamente pues no les daban esa oportunidad. Uno de cada 5 personas con discapacidad entre los 15 y 59 años no saben ni leer ni escribir. Y entre el 2012 y 2018 se calificaron 1.482 expedientes, que si lo vemos a nivel nacional, pues igual uno dice, bueno, pues no son muchos, pero pues son 1.482 expedientes que se hicieron como presuntos actos de discriminación hacia personas con discapacidad. Estos se dieron en el ámbito educativo y laboral. Los principales derechos vulnerados fueron el trato digno, la accesibilidad, la educación y el trabajo, que precisamente pues era lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, el hecho de que en el trabajo y en la escuela pues no se les da esa oportunidad, y por lo mismo que no se les da esta oportunidad, pues existe esta estadística, ¿verdad? De que 1 de cada 5 pues no sabe ni leer ni escribir, cuando en personas regulares pues pues usualmente la tasa ya es muy baja, ¿no? Es como del 3% nada más. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a estas personas con discapacidad? ¿Cómo poder tratar de empatizar o de poder sobrellevar mejor poder sobrellevarnos mejor con estas personas? En el ámbito, vamos a ponerlo educativo, si hay alguna persona que esté aquí, que en su escuela tenga algún compañero con alguna discapacidad, ¿cómo es que lo puede ayudar? Sabemos tal cual que igual no va a saber cómo ayudarlo en el sentido de enseñarle y demás, pero cómo tratarlo, cómo tratar a ese tipo de personas en ese ámbito, en el caso de lo educativo. Bueno, yo creo que debemos de partir desde el punto de que toda persona, ya sea regular, con discapacidad o lo que quieras, debe de recibir un trato digno. O sea, todas las personas merecemos respeto. Entonces, desde ese momento, hay que partir de ese punto, todas las personas debemos de tratarlas con amabilidad, y eso es lo que piden ellos, o sea, tratar de que los traten de la misma manera en que se relacionan todos. O sea, debemos de procurarlos, incluso leer un pequeño libro a lo mejor vendría bien, e informarse un poco, no tan a fondo, pero sí sobre conceptos generales, o de qué manera conocer la discapacidad que tiene su compañero, y ver en qué puede ayudar, qué características tiene, y pues incluso pues ser su amigo. O sea, es algo muy, muy, muy sencillo, y que realmente esa persona se va a sentir muy especial y muy agradecida por el cariño que realmente le está dando. O sea, sí, claro, es eso. Como tú dices, el tratarlo igual como se debería de tratar a cualquier persona. A cualquier persona. Y yo creo que nos deberíamos de dar la oportunidad de poder romper esa barrera igual de miedo, o de por el hecho de ver una persona discapacitada, a veces pues ni siquiera se acercan, ¿no? O creen que es algo contagioso, o sea, no, realmente Sí, ni claro, siquiera ninguna de se estas contagia. discapacidades son contagiosas, No. ninguna. y pues sí, empezar a practicar así que desde la edad de la niñez, ¿verdad? Exacto. Es el querer incluirlas, el saber respetarlas, y pues uno como adulto o como joven, en este caso, pues tratar de
poder darles este espacio a estas personas, ¿no? Y también entenderlas cuando cometen algún error o cuando intentan hacer algo y pues obviamente pues por su discapacidad pues no lo logran hacer bien, ¿verdad? En este caso, ¿de qué manera nosotros también, por ejemplo, ya en el ámbito laboral, podemos incluir a las personas en un labor? O sea, ¿qué se necesitaría para decir, ok, esta persona sí la puedo incluir en mi negocio o en esta empresa o no sé, en X trabajo? Bueno, una modalidad dentro de la educación especial que se llama Centro de Atención Múltiple, sus siglas son CAM, y dentro de estos centros de atención existe la modalidad o la enseñanza de la capacitación laboral para personas con discapacidad. Son ahora sí que oficios, algo que esté al alcance de ellos, como la cocina o belleza, y ahora sí que desarrollan habilidades para que en el ámbito laboral pues puedan desenvolverse dentro de ese contexto. Ahora, si una persona regular o en su trabajo hay alguien que trabaje con el que tenga una discapacidad, pues yo creo que debe de portarse pues más que nada ayudarlo, ¿no? O sea, realmente está capacitado para trabajar, pero pues es una persona con discapacidad en realidad, entonces va a presentar dificultades incluso en la socialización, entonces es como que ir incluyéndolos poco a poco hasta que de cierto modo ellos se sientan cómodos para que pues ahora sí que no tengan, porque ellos también sienten temor, sienten miedo y se imaginan cómo nos hemos sentido nosotros en un contexto en el cual nunca hemos estado, pues así se sienten ellos. Entonces lo único que hay que hacer es hacerlos sentir cómodos y seguros para que pues ellos puedan desenvolverse con seguridad también y autonomía. Ah, ok, muy bien. Y por ejemplo, en mi familia, o digo, seguramente hay alguna persona que nos está escuchando, tengo una persona con discapacidad dentro de mi familia. Es una situación difícil, es una situación pues complicada si no se tienen los medios. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como familia, nosotros como amigos o nosotros como personas dentro de ese círculo social, por así decirlo, de una persona con discapacidad? ¿De qué manera lo podemos ayudar? ¿De qué manera lo podemos acoger? Bueno, en primer punto, no juzgar. O sea, la llegada de una persona con discapacidad en la familia es realmente un punto muy difícil. Se pasan por muchas etapas de duelo, de enojo y de todo eso que los propios papás tienen que pues luchar contra ello y lo único que podemos hacer como familiar es apoyar a los papás y al niño o al bebé, bueno, en este caso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que el apoyo es moral, es hacerlos sentir que los estamos apoyando, que entendemos, que tratamos de entender lo que están sintiendo. Y pues los papás, en este caso, cuando alguien se entera que tiene un hijo con discapacidad, pues primero que nada debe de investigar, llevar un análisis con algún doctor, dependiendo de la discapacidad, pues tienen que llevar un diagnóstico. Al tener el diagnóstico pues tienen que ver qué terapias va a necesitar, qué medicamentos, y pues sí se requiere de una preparación emocional, sí es también un gasto económico, claro. Pero pues yo creo que pues haciendo el esfuerzo podemos salir adelante pues todos, en verdad. Ok, muy bien. Yo soy una persona que igual no estoy dentro del círculo social de una persona con discapacidad. Yo soy una persona que tal vez no ha tenido contacto, nunca me ha tocado estar en contacto con personas con discapacidad. Más personal, ahorita precisamente cuando di el ejemplo de la serie, que te platicaba sobre estas personas con autismo o personas con que tengan síndrome de Down, por ejemplo, también entran como que en este bloqueo, como que o sea, que se ponen muy nerviosas o igual por azares del destino les toca estar solos o se pierden y llegan en este punto en el que se ponen muy, muy tensas, muy nerviosas. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Qué es lo que yo puedo hacer como persona? ¿Cómo lo puedo ayudar?
porque pues tampoco puedo llegar y decir, hey, tranquilo, o sea, pues no, incluso algunos que pues llegan a golpear, ¿verdad? Pero no con no con mala intención, o sea, simplemente la reacción de ellos de que en ese momento están como que muy tensos, muy impotentes. Exactamente. ¿Qué puedo hacer yo en esos momentos? Caso de adultos que ya son a veces un poco más conscientes de sus reacciones, de sus emociones, es de igual manera darles su espacio sin buscar que se hieran, ¿no? Que se lastimen. Y pues es lo único que vamos a hacer, o sea, no es de que llegues y tú le digas calma, no, o sea, no Sí, podemos claro, hacer eso. Ni acostarlos, ni nada. No, es darle su espacio, pero, o sea, sí verificando que no se vayan a lastimar. Ok, muy bien. Y pues yo creo que ya sería todo. Pero, bueno, yo la verdad ya no tengo más preguntas, del público. Algo que nos quisieras compartir, algo que nos quisieras comentar acerca sobre este tema, que le quisieras dar un mensaje a nuestra audiencia. Pues básicamente realmente buscamos una inclusión, estamos trabajando en ello y digo trabajando porque estamos buscando la manera de que al menos en el ámbito escolar todas las personas sean aptas para poder estudiar. Entonces yo nada más los invito a ustedes que se den o que se lancen ahí a Google y investiguen y amplíen su repertorio acerca de lo que es una persona con discapacidad, las características, y esto nos evitaría al menos referirnos de manera equivocada hacia una persona con discapacidad y hacerlos sentir seguros y desarrollar sus habilidades al máximo. Es lo único que podría yo comentar. Ok, muy bien. Y agregando pues simplemente pues, las personas o el trato con las personas con alguna discapacidad también debería ser algo universal, algo que todo el mundo conozca, por lo menos un pequeño, algo de una manera muy pequeña, muy mínima. Y bueno, invitarlos, ¿verdad?, a que si tienen la oportunidad de aprender algún lenguaje de señas, o tener alguna oportunidad de poder aprender algo de movimientos de fisioterapia o de alguna forma ayudar a causas que ayuden a estas personas, pues vamos a hacerlo, porque la verdad es que son personas que en muchas ocasiones no están en una muy buena situación. Ya nos platicaba Sandra todo lo que tienen que hacer, estudios, médicos, escuelas, y a eso le agregamos que en algunas ocasiones pues hay que comprar también pañales o hay que comprar prótesis y demás, ¿no? Entonces la verdad es que sí es algo en lo que tenemos que empezar a preocuparnos. Necesitamos personas que se preocupen más por ellos. Si tienes coche, pues no te estaciones donde está la rampita para las personas con alguna discapacidad motriz que estén en silla de ruedas. Si ves que hay una caja para pagar en el súper que es especial para personas con discapacidad, pues respétala, no te afecta esperar 5 o 10 minutos más en una fila, ¿verdad? Y sobre todo si llegas a estar con una de estas personas, si llegas a estar en una fiesta, en un salón, en una oficina, o incluso en tu propio hogar, si tu vecino, si tu amigo, si la persona que pasa o que está en la esquina todos los días tiene alguna discapacidad, pues trata de incluirlo, trata de saludarlo, no te alejes de él, porque ellos también son personas como tú y como yo, que tienen un corazón, que sienten y que simplemente quieren tener la oportunidad de poder comunicarse y de poder entrar dentro de esta dentro de nuestra cotidianidad, ¿verdad? Dentro de esta sociedad, y simplemente quieren ser escuchados, simplemente quieren ser personas útiles, no porque nosotros lo querramos, sino porque ellos merecen y quieren esa oportunidad. Recuerda que no importa cuándo hayas escuchado este video, nunca será demasiado tarde para crecer y ser mejor. Nos vemos la próxima.